Muy bien, dice así la escritura en Habacuc 2:4. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Romanos 1:17 también dice, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Gálatas 3:11 dice, mas por cuanto la ley ninguno se justifica, para con Dios queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hoy quiero referirme a lo que se llama las 5 solas de la Reforma. Pero quiero que tomemos en consideración que esto es parte de la historia. Y la historia no se puede borrar tal y como sucedió. Todos los 31 de octubre, como hoy, cuando se cumplen 504 años, y así sumándose cada año, se celebra lo que fue la Reforma Protestante. Resulta que esto es precisamente el preámbulo, hablo del día o de la fecha, a lo que es el 1 de noviembre, llamado así el Día de los Santos. Una celebración también que tiene que ver claramente con lo que es la religión tradicional. Y esto era precisamente lo que aprovechaban los líderes religiosos en aquellos años del 1517, fue cuando Martín Lutero hizo su protesta. Pero en los 1500 se vendían los famosos documentos de indulgencia. Y obviamente los más ricos eran los que aprovechaban. ¿Qué significaba? Que ellos podían comprar por medio de un documento legal de la iglesia el perdón. Y ellos, como quien dice, podían de esta forma alcanzar de parte de la iglesia la justificación por lo que ellos proveían económicamente pagando esos documentos de indulgencia. Pero habían cosas más profundas dentro del sistema religioso. Y cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, y cuando él tuvo también una disputa muy grande religiosa que abrió sus ojos, nosotros sabemos que obviamente no fue la intención iniciar ahí un tiempo de reforma. Esto sucedió en lo personal de este hombre. Y le voy a dar una reseña de lo que fue su vida. Martín Lutero nació en 1483. Y sus padres le inculcaron una rigurosa confianza en Dios y en la iglesia. Y gracias a su madre y a la ambición de su padre, Martín Lutero tuvo una excelente educación. Primeramente, él estudió en un lugar, luego pasó a otro, esto en Alemania, y eso lo llevó a estudios universitarios cuando se introdujo a lo que algunos llaman el normalismo. Y es que Martín Lutero era un alumno muy brillante y de repente abandonó sus estudios de derecho, de abogacía, y entró al convento de los agustinos, de los ermitaños en Erfurt, Alemania. Fue una decisión que tomó en su juventud y esto determinó su futuro.
puesto que dentro de la vida del monasterio y en la severidad de la práctica católica, en la que Lutero experimentó lo que es vivir una vida de monje impecable, trataba de vivir sin cometer pecado, una práctica de buenas obras, pero eso atemorizaba definitivamente el corazón de este hombre, porque él conocía la realidad del pecado y esto lo llevó al descubrimiento de la doctrina de la justificación por la fe. ¿Sabe cómo se convirtió Martín Lutero? Leyendo las Escrituras. Usted me dirá, pero ¿de qué se iba a convertir si ya estaba él en el monasterio? Pero ciertamente, aunque era un hombre de mucho conocimiento intelectual, erudito, un hombre religioso, muy apegado a las doctrinas de sus prácticas católicas, sin embargo, en la lectura de la Biblia, él pudo encontrar paz, él pudo encontrar confianza y seguridad. Y esto lo llevó a comprender que nada de lo que él pudiera hacer le podía salvar de su pecado. Él comenzó diciendo, por amor a la verdad y por el anhelo de alumbrarla. Así él comenzó su escrito. Obviamente, él ya había clavado esa tesis en 1517, pero tuvo un proceso de muchos años para exponer y disputar con los religiosos sobre sus creencias, ahora por convicción propia en el corazón. Amén. Así que con sus palabras él estaba expresando un desafío a la iglesia romana. Y él no estaba poniendo un debate para un asunto teológico. Él estaba expresando sus conclusiones en la búsqueda personal de Dios. Él estudió la carta a los romanos del apóstol Pablo y cuando ya era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg en 1516, él pudo comprender entonces, antes de hacer su protesta pública, que únicamente la fe podía salvar. Acuérdese que está escrito, es por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Él lo entendió, porque él deseaba sanar su alma enferma de ese peso de pecado y aquello que le había atormentado por años. El ambiente donde Martín Lutero se movía transpiraba ya el deseo de una reforma religiosa. Ya era demasiado el abuso del sistema de la iglesia en esos años y especialmente en Alemania, porque hubieron otros en otros lugares que habían iniciado reformas, en Suiza, en España y en otros lugares más, que en alguna forma estaban llegando a las noticias también a Alemania. El humanismo cristiano había inspirado en las clases educadas una preocupación por el retorno a la Biblia, al Antiguo y al Nuevo Testamento. También se vivía una interiorización al cristianismo, es decir, las personas que amaban a Dios con sinceridad querían vivir el Evangelio, querían experimentar lo que la Biblia dice, y ellos también querían dejar la superstición, la vulgaridad y otras cosas más que no se tocaban en relación a su religión tradicional.
En tercer lugar, también el intelectualismo sobre la valorización de la filosofía de Cristo y la búsqueda de una iglesia depurada de la corrupción era lo que se percibía en el ambiente en aquellos años en Alemania. Por lo tanto, las ideas expuestas de otros escritores forjaron en cierta forma la idea en Martín Lutero de poder hacer algo en contra del sistema tradicional. Yo quiero que usted se dé cuenta de lo siguiente, porque aquí es donde yo quiero dar a entender algo muy importante. Y es que la reforma en sí no se trata de el sistema de solamente ciertas doctrinas. Y tampoco se trata de que muchos de nosotros solamente conozcamos parte de lo que estas doctrinas o 5 solas significan. Yo creo que nosotros tenemos que mantener la transparencia de una enseñanza bíblica que salió desde los labios de nuestro Señor Jesucristo y pasó por medio de los apóstoles. Por eso se enfoca el cristiano verdadero en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que también entendamos que no debemos empañar en ninguna manera estas verdades que han permanecido por siglos hasta el día de hoy. Y por lo tanto, veamos que el valor conjunto de estas frases de las cuales les voy a hablar en este día reside en su gran poder de síntesis que tiene. Es decir, que está resumida en realidad por medio de una frase que obviamente comenzó en latín, pero que lo podemos entender en nuestro idioma, pero es una síntesis que expresa las verdades fundamentales que distinguen a las iglesias protestantes. Es decir, que en la actualidad algunos, aunque han sugerido otras doctrinas dentro del contexto de las solas, sin embargo, 5 son importantes. Aquí quiero que usted tome en cuenta, yo he puesto un orden diferente de lo que se conoce. Usted puede también darse cuenta de ello en el estudio y en la búsqueda a través de los medios. Pero yo lo he puesto en el siguiente orden: las 5 solas de la Reforma, como se ha dado en llamar en estos días, porque cuando todo esto comenzó, no se comenzó como una reforma. Se comenzó, como decía, por convicción de los mismos que hicieron cambios, que conquistaron y dominaron el ambiente donde vivían, pero que con el correr de los años muchos han tratado de poner esto como algo histórico que también trajo una transformación a la iglesia cristiana. Así que veamos: sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide y soli Deo gloria. Lo digo en español porque está en latín: solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y solo a Dios la gloria. ¿Dicen amén? Amén. Bendito el nombre del Señor. Quiero que tomemos en cuenta, por favor, que esta denominación conjunta de las 5 solas en el idioma antiguo latino surgieron en esa reforma, en ese tiempo, y obviamente es el resumen de las creencias teológicas fundamentales de los que comenzaron esos movimientos, pero deben ser para nosotros de igual manera el fundamento de nuestra fe. Estos son llamados lemas, expresados en latín,
porque era el lenguaje académico en aquella época. Por eso se les conoce históricamente como las solas. Pero también al trasladarse a nuestro idioma nos expresan esas 5 creencias básicas que también entendemos que son los valores fundamentales para la vida y la práctica en nuestra fe cristiana. ¿Dicen amén? Amén. Amén. Por lo tanto, creo que cada frase sola da a entender explícitamente el rechazo y la oposición a las prácticas y doctrinas extendidas a los comienzos del siglo XVI. Amén. Por esa razón es que vino Martín Lutero en oposición a esas prácticas y pudo dar a conocer su punto de vista y su opinión de acuerdo a sus convicciones. Porque los otros reformadores que también criticaban las prácticas religiosas de la iglesia atribuyeron la usurpación de competencias, atributos o cualidades por medio de la jerarquía eclesiástica de la iglesia romana. Amén. Y especialmente por la cabeza, que era y que sigue siendo el Papa. Porque imagínense, era el manejo exclusivo de la Iglesia Católica todo el asunto de la fe y de las prácticas. Y ellos anulaban de alguna forma la realidad de que todos los cristianos son parte de un sacerdocio universal. Porque lo dice el apóstol Pedro: vosotros sois real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Y ellos con la práctica trataban de anular esa verdad. Por lo tanto, creo que los mandamientos que vienen únicamente de Dios no debieran ser ignorados por la iglesia. De esa manera, muchos, al no entender el idioma académico de latín, quedaban en ignorancia, porque oían todos los mensajes y toda la liturgia en un idioma que ellos no manejaban comúnmente. Por lo tanto, las Biblias también estaban en propiedad del sistema religioso. La Vulgata latina era la iglesia oficial, y como estaba en ese idioma, no todos tenían realmente acceso a ese conocimiento de esa escritura. Por lo tanto, Martín Lutero fue uno no solamente que abrió sus ojos, sino que también vino a pelear y a luchar en contra del sistema en favor de muchos otros que hasta el día de hoy están ya en la fe de Jesucristo. ¿Dicen amén? Amén. Fíjense que Martín Lutero también dijo unas palabras y yo quiero que usted las tome en consideración. Y es que Martín Lutero, en sus escritos, también estaba proponiendo el conocimiento de la Biblia. De hecho, él fue el primero que hizo una traducción al idioma alemán, su idioma, del cual muchos no tenían conocimiento. Le llevó años. Martín Lutero era un intelectual, era músico y también compuso varios himnos para la gloria del Señor. Él fue un hombre dentro de la teología reformada que usó las 5 solas para resumir las verdades del Evangelio. Oiga,
que no son negociables de ninguna manera. Ni con ninguna religión, ni con ningún otro compromiso humano. Veamos en el orden en que se lo voy a explicar, porque para mí es importante la Escritura. Porque Dios ha traído a la conversión a muchos que leyendo las Escrituras, sin que nadie les explique, vienen al conocimiento del Señor. Y oiga, por favor, trasladándonos a aquel tiempo donde tener una Biblia era privilegio de unos cuantos nada más. Por lo tanto, ahora nosotros somos privilegiados, y si desaprovechamos esa oportunidad, estamos siendo ingratos. Por lo tanto, con esta titulada sola Escritura o solo la Escritura, vemos que la palabra de Dios representa la máxima autoridad para el creyente. No solo en materia de fe, sino también en materia de práctica. Por lo tanto, nada que venga a contradecir la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Por eso no se trata de qué pienso, qué creo. Si usted está en la Biblia, usted está creyendo en la palabra de Dios. Y no debe usted aceptar otra cosa, sino lo que la Biblia dice. La Biblia solo revela un evangelio. También la Biblia se constituye como la única revelación de Dios. Porque toda la Escritura fue inspirada divinamente, lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Además, la Biblia revela a Dios por medio del conocimiento. Así que debemos ser más teológicos. Con el estudio de la Biblia estamos introduciéndonos más al conocimiento conforme a lo que leemos y entendemos. Que nadie le prive de ese privilegio, y mientras su servidor tenga la oportunidad de inculcarles lo que es la enseñanza bíblica, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con denuedo, lo voy a hacer con valentía, con tenacidad. Y si alguien lo rechaza, pues ya quedará en esa persona. Pero en lo que a mí respecta, estoy comprometido con Dios y con la palabra. Y eso no lo voy a negociar tampoco con nadie. Solo Escritura. ¿Quiere leer conmigo lo que dice Gálatas? Capítulo número 1, en donde el apóstol Pablo le habla a un pueblo en aquellos días, en donde dice en el verso 3, gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Porque la revelación de un solo evangelio viene por medio de la Escritura en la revelación del Nuevo Testamento. No se fundamenta en revelaciones de ángeles ni de supuestos apóstoles o profetas. No se fundamenta en visiones humanas y también en el conocimiento de eruditos,
según la corriente de este mundo. Por eso está escrito que nadie nos engañe, porque vendrán los tiempos cuando muchos no sufrirán la sana doctrina, pero volverán su oído. Oiga eso, porque es en los sentidos como nosotros somos afectados por el engaño. Pero cuando vamos a la Escritura, nuestros sentidos están primeramente canalizando el conocimiento por medio de lo que leemos. Amén. 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 Así que nadie nada más por profecía o por alguna palabra que traiga a su oído le puede engañar, si usted está en la palabra de Dios. Los Gálatas fueron fáciles y se movieron de un evangelio que Pablo les predicó a una doctrina que dependía de sus obras. Y tenemos que estar conscientes, hermanos amados, que no hemos hecho nada, según la Biblia, para ganar la salvación. Nos la han dado por gracia. Amén. Ahora voy a la segunda, sola. Solus Christus, que significa solo Cristo, se refiere a la salvación eterna que solo se encuentra en Cristo Jesús, excluyendo así cualquier otro camino para llegar a Dios. Juan 14:6, que usted se lo conoce de memoria. ¿Acaso no dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí? Por lo tanto, siendo la primera sola la Escritura, vemos que solo la Escritura nos puede revelar a Jesús como el único Salvador. Que fue lo que predicaba el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 y en el versículo número 12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh, yo que usted daba un gloria a Dios. Aleluya, porque estamos en la Biblia, estamos en las Escrituras y estamos en Cristo. Eso es lo más importante. Por eso le estoy diciendo, la Biblia revela la palabra digna y la palabra fiel, demostrando que Jesús es el Salvador de los pecadores. No hay otra forma de salvación. Y es que por esa razón, hermanos, se iba en contra de esas creencias, de prácticas que supuestamente nos libraban de la condenación. Aún después de muertos, tenían que pagar, tenían que rezar, tenían que hacer diferentes cosas para sacar supuestamente almas del lugar de condenación y ponerlas en un lugar neutral o intermedio, lo cual no es verdad según la Biblia. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Así lo dice literalmente la palabra de Dios, y no hay cambio, venga de quien venga. Amén. Después de la Escritura y después de Cristo viene la gracia, sola gratia, porque el pecador recibe la gracia de Dios de forma inmerecida, y la gracia está fundamentada en los méritos de Cristo, porque Jesús otorgó su vida, muerte y resurrección en favor de los pecadores. ¿De dónde viene la gracia? Sino de Dios.
Y eso, hermanos amados, nosotros lo entendemos. La gracia viene de Dios y nos da la fe. Eso hablamos después. Pero ese es el principio. La Escritura lo ha demostrado. El Cristo lo vino a cumplir. Y la gracia está a disposición de quien cree. Amén. Ese es el orden. Por lo tanto, la salvación es por gracia y es un don de Dios, según Efesios 2:8 hasta el verso número 10. La gracia divina también aplica a la justicia divina que el pecador recibe de parte de Dios por medio de la muerte o del sacrificio de Jesús. Es decir, Dios aplica su justicia divina como Él quiere. No nos justifican las obras, no nos justifican nuestras opiniones y nuestras creencias. Nos justifica Dios por medio de Cristo. Por eso es de que la gracia es importante. Y también en Gálatas, capítulo número 2, en el verso número 21, más adelante, después de los versos leídos anteriormente, acaso, déjeme confirmar aquí, Gálatas 2, 21, dice el apóstol Pablo: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. En otras palabras, ni aún la misma ley nos justifica. Lo entendió tanto Martín Lutero, que escribió un libro titulado Los judíos y sus mentiras. Fue tan drástico su pensamiento y su manera de acusar a los judíos que, aunque no conocemos su intención, se le ha catalogado como un antisemita, es decir, un hombre que odiaba a los judíos. Es más, fue uno de los libros que usaron no solamente Adolfo Hitler en Alemania para odiar a los judíos, sino también los demás alemanes, para hacer de los judíos lo que hicieron de ellos. Una muerte en holocausto, como se ha dado en llamar en estos días. No conocemos la intención de Martín Lutero. Un día Dios lo va a juzgar por todo lo que él escribió, pero fue demasiado drástico, porque los judíos siempre se justificaban por sus obras. Y estoy seguro que Martín Lutero lo hizo porque no solamente leyó la posición de Jesús, sino también la posición del apóstol Pablo. Pero él llegó más lejos todavía a través de sus escritos, de tal manera que pareciera que él fuera un hombre que odiaba al pueblo de Israel. Pero lo dejamos ahí. Tanto usted como yo no podemos juzgarlo. Sin embargo, podemos considerar que debemos ser prudentes, porque si lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, no podemos considerar a los demás como perdidos totalmente, porque Dios podría también alcanzarlos, así como nos alcanzó a nosotros. Todo esto pudiera abrir los ojos a cualquiera, pero ¿por qué no los abren? Porque están ciegos. Y únicamente la Escritura, por medio de Cristo, en la gracia de Dios y a través de la fe, puede abrirles el entendimiento. Y ninguno de nosotros ha sido exento de esa realidad espiritual.
en la que Dios nos ha puesto por amor como un objeto a quienes, o un objetivo diríamos más bien, a quienes Él ha querido salvar a través de eso. Y le doy gracias al Señor porque Él alcanzó mi vida. Todas estas cosas eran ignoradas por mí, por supuesto, pero he llegado a la comprensión de que el Señor ha trazado correctamente una forma muy simple, muy sencilla, en donde podemos alcanzar el don de la salvación. Amén. El don de su gracia. Después de la gracia, sola fide, o solo la fe. Es la cuarta sola. Y es que la salvación solo puede ser recibida por la fe cuando la persona confía en el único que murió por los pecadores. La salvación y redención no proviene del cumplimiento de la ley, sino solo por Jesús, quien cumplió la ley. ¿Quiere leer conmigo en Romanos 3:28? Que dice así: así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. A esa conclusión llegó el apóstol Pablo cuando estaba hablando de los judíos. Amén. Pero se refería a los romanos y le dice a los romanos: ¿acaso somos mejores que ellos? La respuesta, decía él, en ninguna manera. Aunque ya acusé a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, sin embargo, aunque no hay un justo, ni uno solo sobre la tierra, sin embargo, la justicia de Dios se ha manifestado, la justicia que testificó la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias. Romanos 3:22. Amén. Bien claro, ¿verdad? En la Escritura. Y es que nosotros debemos comprender, hermanos, que si alguien es salvo por fe, no va tampoco campantemente a irse por el mundo y diciendo: ya soy salvo, porque Dios me regaló de su gracia una salvación eterna y voy a vivir como quiero. No, porque por medio de la fe hay requerimientos. Amén. Y es que por medio de la fe en Jesús se excluye la posibilidad de creer que las obras propias puedan contribuir a la justicia y a la salvación. Pero sí se requiere que las obras propias sean el fruto de esa salvación. Amén. O sea que no hay que ver solamente una parte. Hay que ver la otra parte, que solo y exclusivamente la salvación viene de Jesús el Redentor, pero también que por la fe el justo podrá vivir sobre esta tierra. El justo. Y por último, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Quien ha venido por ese proceso del conocimiento de la palabra, del conocimiento de Cristo, su Salvador, recibiendo por medio de su gracia y por medio de la fe una salvación eterna, vendrá a darle al Señor toda la gloria. Solamente a Él. Si entendemos que el propósito de la salvación
que reciben los pecadores por fe y en la gracia de Jesucristo es para glorificar a Dios. Entonces vamos a vivir para Él. No vamos a vivir para nosotros mismos. Porque lo dice la Biblia, por gracia nos compraron, por gracia pagaron un precio por nosotros. De tal manera que ya no pertenecemos al mundo, ni nos pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos a aquel que nos compró. Bendito el nombre del Señor. Por la fe en Jesús, la gracia divina pone de manifiesto las excelentes virtudes del carácter de Dios. Porque Dios, en su carácter, nos enseña que es bueno. Mire que dice Efesios, capítulo 1, del verso 2 al verso 4. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esto último es lo que hay que practicar para la gloria del Señor. Que nos mantengamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Porque ¿de qué sirve que digamos te amo, Señor, si no vivimos para Él? ¿Y de qué sirve que cantemos el coro que dice te amo, Jesús, si no estamos dispuestos a obedecerle? Por lo tanto, como dije al principio, no es religión. La religión apesta. La religión huele mal ante los ojos de Dios. La religión es aborrecida por el corazón de Dios y ninguna religión nos puede salvar. Solamente Jesucristo, quien agradó el corazón de Dios. En Él somos buen olor al corazón de Dios, lo cual Él con gusto quiere respirar de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Solo a Dios la gloria por esto, hermanos. Aleluya, hoy y siempre. Dios reproduce en Cristo Jesús nueva descendencia, nuevo sacerdocio, nueva creación, nueva familia, para que la gloria de sus virtudes sean anunciadas. Es que vamos a dar más impacto conforme vivimos y no conforme hablemos. Alguien dice, por eso yo no hablo. No, hay que hablar. También se vale hablar si estamos conscientes que vivimos un evangelio de fe y de gracia, y que vivimos siendo santos y sin mancha delante de Él en amor. Con gusto vamos a decir, yo creo en Cristo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Creo en Jesús mi Salvador y yo te invito para que tú también creas en Él. Invitemos a la gente que lea la Biblia. Para los que no sabían, mi esposa el día de ayer nos hizo leer todo lo que fue la carta del apóstol Tito. Y usted dirá, wow, eso lo hago en mi casa. Mentiroso, porque no lo hace en su casa. Si alguien dice, pastor, me está ofendiendo, discúlpeme, si usted lee la Biblia no se sienta ofendido.
Pero sí nos hizo leer. ¿Sabe por qué? Porque aquí es el mejor lugar también donde podemos aprender. Y nos hizo leer con mucha gracia la carta del apóstol Pablo a Tito y nos hizo comprender algunas verdades fundamentales que atañen a nuestra fe como pueblo de Dios, como la iglesia del Señor que somos. Así que usted se pierde esas bendiciones, pero no me diga que estoy insultándolo. Al contrario, agradezca que hay alguien que le puede decir lo que usted debe de hacer si no lo está haciendo. Si lo está haciendo, también lo animo a que lo siga haciendo, que siga leyendo la Biblia, que aprenda de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es quien nos guía toda la verdad. Y en Él no hay engaño. Por lo tanto, en Cristo Jesús somos nueva descendencia. Somos ahora de la familia de Dios. Somos sus hijos. Esto no es título cualquiera. Es un privilegio. Una nueva nación. Una nueva raza. Para la gloria de Dios. Demos a conocer esas virtudes del carácter de Dios. Anunciemos dándole a Él toda la gloria. Por eso, hermanos, amados, el canto, por muy simple que sea, de los viejitos, como dicen por ahí, pero que glorifique a Dios y que salga de nuestros corazones, siempre será escuchado allá en el cielo. Aleluya. Termino entonces, hermanos, porque ese planteamiento de la teología luterana, y es que le quiero mostrar algo que leí de un escrito de Martín Lutero, si usted me permite buscar aquí, porque se lo voy a leer, y es una manera como Martín Lutero pudo expresar también a todos sus seguidores lo que él pretendió. Era muy rudo para escribir. Amén. Pero también considero que eso es necesario en algunas ocasiones. Dicen amén. Mire cómo dice este hombre, porque quiero que tome en cuenta, que tome en consideración esto que le voy a leer. Decía Martín Lutero: ruego que me dejen o que dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo podría, pues, beneficiarme a mí, una bolsa miserable de polvo y cenizas, dar mi nombre a los hijos de Cristo? Dejen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones, fuera a todos ellos, y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. ¿Se da cuenta? Y es que ese planteamiento de la teología luterana, como se ha dado en conocer, lo que es la justificación por la fe, también implica el cuestionamiento de la autoridad última de la iglesia. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? En aquel entonces, obviamente, se marcaba uno en Roma y se sigue marcando hasta el día de hoy. Pero hoy se ha hecho lo mismo en el apostolado, en la organización. Hoy se ha hecho lo mismo a nivel humano. Pero tenemos que considerar lo que dijo este hombre. No podemos llevar el nombre de otro.
Llamémonos cristianos si seguimos la fe de Jesucristo. Obviamente, hermanos, este cuestionamiento de Martín Lutero llegó a tal punto de ser controversial, porque de hecho se conoce a la iglesia cristiana como iglesia protestante. Y algunos más benévolos dicen nuestros hermanos lejanos. Sin embargo, dos principios fundamentales fueron importantes en estos cuestionamientos a la iglesia tradicional. Primero, porque Dios salva a través de la fe. Esto removió los cimientos de esa iglesia. Martín Lutero fue perseguido. Martín Lutero fue puesto en precio por su cabeza. Por lo tanto, fue un hombre desafiante y valiente, como pocos hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasó? Martín Lutero no se quedó solamente con sus 95 tesis. Martín Lutero se dispuso a vivir para Dios y logró su cometido según la gracia de Dios sobre él. No le podemos juzgar, tampoco lo vamos a endiosar. Así que, contrario a lo establecido por el derecho canónico, sí es posible la salvación fuera de la iglesia, porque así se enseñaba. Acuérdese que excomulgaban, y nadie puede ser excomulgado de la iglesia. Lo más que se puede decir es, mire, si viene a hacer problemas, mejor no venga. ¿De acuerdo? Pero no se puede decirle a una persona, usted está fuera de la iglesia. Usted no pertenece a la iglesia. Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Porque hay divisionistas. Hay quienes, tomando posición o partido, hacen de un grupo quizá indiferente o tal vez insatisfecho en una iglesia, otra iglesia más. Y cuando las iglesias son producto de divisiones, se seguirán dividiendo, porque no fueron bien intencionadas, ni tampoco guiadas por el Espíritu de Dios. Pero entonces sí, se excomulgaba a los que no pensaban igual y no creían como enseñaban en la iglesia tradicional. Segundo, después de Dios salva a través de la fe, es que la Biblia es la única fuente de la fe y es la única autoridad en materia religiosa. No tiene que venir nuestra manera de vivir o nuestro estilo de vida dictada por un hombre. Si el hombre lo dice basado en la Biblia, es diferente. Pero si el hombre lo propone por capricho o por supuestas revelaciones, es mejor escapar de esa trampa, de ese engaño. Tenemos que considerar que la Biblia será el instrumento que Dios utilizará por medio del Espíritu Santo para darnos revelación. Y por último, y con esto, hermanos amados, voy a invitarles que se pongan de pie. Por último, la iglesia pierde a la luz de estas verdades sus dos prerrogativas teológicas esenciales. Hablo de la iglesia tradicional. Hablo de la iglesia que domina y que toma autoridad sobre las almas para que no piensen por sí mismos y no tengan conocimiento según convicciones personales. A través de esto que se le llamó la protesta evangélica, la iglesia perdió
estas prerrogativas o privilegios teológicos. Primero, la administración de la salvación, porque ellos querían que los hombres pagaran para alcanzar salvación. Hicieron mucho dinero. A uno de ellos, según la historia, tenía que recaudar demasiado dinero para construir la iglesia en Roma. Y se propuso lograr la mayor cantidad posible vendiendo indulgencias. Y logró cantidades inmensurables de dinero por medio de las sociedades burguesas en aquel entonces. Porque a ellos fácilmente se les podía dar la salvación por lo que pagaban. Y también la administración del carácter inmediato entre Dios y el hombre. Ya no iba a ser un hombre como cabeza. Ahora ellos sabían que la gente quería depender del Cristo que está sentado a la diestra del Padre y que allá intercede por los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya no iban a depender de uno que estaba sentado en un lugar tomando una posición que no le correspondía. Y esto movió los cimientos de la iglesia. Y no se quedó atrás. Hasta el día de hoy vemos un sistema religioso que va a permanecer hasta los tiempos del anticristo, también para dominar a las masas. Y entrará en convenios con la bestia número 1 para poder lograr la atención de todos los demás, con el fin de que ellos estén sometidos a estos sistemas, el sistema político y el sistema religioso que pronto va a ser establecido en este mundo. Para eso viene Cristo Jesús, para librar a la iglesia, antes de que suceda. Y para eso vendrá Cristo públicamente para pelear contra ellos. Amén. Y sabe que el Señor va a vencer. Amén. Como ha vencido ya. Oh, yo que usted daba gloria al Señor. Amén. Aleluya. Sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide y solo o soli Deo gloria. Únicamente Dios en nuestra noticia. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias. Mantienes el control de todo y estás esperando que hayan obreros dispuestos para ir a tu mies y sembrar la semilla de este evangelio. Que solamente la Escritura prevalezca, que solamente el Cristo que la Biblia nos enseña que es el Salvador del mundo prevalezca, que solamente la gracia de Él pueda cubrirnos y que solamente por la fe alcancemos la seguridad de esta salvación, para que también solamente a ti te demos la gloria debida a tu nombre. Lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.